Edmund Kemper fue el asesino serial de las colegialas. Buscaba a jóvenes inocentes, estudiantes universitarias, las abusaba sexualmente y luego les quitaba la vida. Después las desfiguraba. ¿Quién era este enigmático hombre con un coeficiente intelectual de genio? ¿Y qué oscuro secreto escondía que le permitía cometer tales atrocidades sin ser descubierto? En la década de los 70, California fue sacudida por un terror inimaginable. Día tras día aparecían de cuerpos que surgían del océano o eran descubiertas en zonas boscosas, sumiendo a la comunidad en un pánico creciente. Los medios de comunicación lo bautizaron como el asesino de las co-eds o colegialas, pero lo más escalofriante de todo es que mientras la policía buscaba el asesino, este gigante gentil de 2.6 metros de altura no solo pasaba desapercibido, sino que estaba justo bajo sus narices, compartiendo cervezas y conversaciones en su bar favorito. Edmund Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Fue el hijo mediano y único varón de 3. La infancia de Edmund estuvo marcada por un matrimonio descrito por sus padres como sin amor y dañino. Su padre, Edmund Kemper II, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, llegó a decir que las misiones en tiempos de guerra y las pruebas posteriores de bombas atómicas no eran nada comparado con vivir con Carnell, la madre de Edmund. Carnell era una mujer verbalmente abusiva, dominante y que constantemente menospreciaba a su esposo e hijos, especialmente con Edmund, a quien se negaba a mimar por temor a convertirlo en gay. Desde muy joven, Ed mostró fantasías oscuras, decapitaba las muñecas de sus hermanas, acechó a su maestra de segundo grado con una bayoneta de guerra y hacía que sus hermanas jugaran a la cámara de gas, atándolas a sillas para verlas morir en agonía. A los 10 años enterró vivo al gato de la familia y a los 13 mató a otro con un cuchillo. Estos actos de crueldad animal son, como se ha señalado, una gran señal de alarma en la vida de futuros asesinos seriales. La relación con su madre empeoró tras el divorcio de sus padres, cuando Ed tenía 9 años. Carnell se volvió aún más abusiva emocional y físicamente, quizás porque le recordaba a su exmarido. Temiéndole, Carnell lo obligaba a dormir en un sótano oscuro y frío, lleno de ratas, lo que Ed interpretó como ir al infierno, mientras sus hermanas iban al cielo. A los 14 años huyó a Los Ángeles para vivir con su padre, pero su madrastra no soportó el estrés que Ed le causaba. Fue enviado a vivir con sus abuelos paternos en una granja remota en North Fork, California, donde encontró a una abuela tan autoritaria y abusiva como su madre. Fue allí el 27 de agosto de 1964, con solo 15 años, cuando Edmund Kemper, tras una discusión, tomó la pistola de su abuelo y le disparó 3 veces en la cabeza a su abuela, mientras ella estaba sentada en la cocina. Momentos después, al ver a su abuelo regresar, le disparó fatalmente también, alegando que quería protegerlo del dolor de ver a su esposa muerta. ¿Por qué lo hizo? Su respuesta a la policía fue simple y escalofriante: para ver qué se sentía. Este doble asesinato lo llevó a una instalación de máxima seguridad para enfermos mentales, donde fue diagnosticado como paranoico y psicótico, pero también se descubrió que poseía un coeficiente intelectual de genio, de 136 a 140. Pasó 5 años en el hospital, donde fue un paciente modelo. Estudió psicología y aprendió a manipular a los psiquiatras, convencidos de su rehabilitación. Los médicos lo declararon curado y lo liberaron en 1969 a la edad de 21 años, incluso borrando su historial delictivo juvenil. Nadie podría haber imaginado lo que el curado Edmund Kemper haría con su recién adquirida libertad y sus conocimientos sobre la mente humana. A pesar de la recomendación de los médicos de no regresar con su madre, Edmund se mudó de nuevo con ella a Santa Cruz. Las peleas entre ellos eran constantes y violentas verbalmente, al punto de despertar a los vecinos. Con un coeficiente intelectual de 145, Edmund sabía exactamente qué decir a los psicólogos de su libertad condicional para ser considerado de bajo riesgo. En la superficie parecía un joven normal, que incluso trabajó brevemente en el departamento de transporte. Su gran sueño era convertirse en oficial de policía o soldado estatal, pero fue rechazado por ser demasiado alto. Medía 2.6 metros y pesaba 136 kilos, excediendo el requisito de altura máxima. Frustrado, Kemper empezó a pasar tiempo con el
Jury Room, un bar frecuentado por agentes de policía donde se hizo amigo de muchos y le valió el apodo de Big Ed o el Gran Ed. Deseaba con fervor ser policía e incluso después de un accidente de motocicleta que le dejó una indemnización de $15,000, compró un coche que se parecía a un vehículo policial. Fue entonces cuando su camino se desvió drásticamente. Notó la gran cantidad de mujeres haciendo autostop en la zona y comenzó a perfeccionar su técnica para recogerlas, haciéndose que se sintieran confiadas y cómodas. Realizó carreras de práctica más de 150 veces, recogiendo a personas que se paraban en la carretera y dejándolas ir ilesas, simplemente para ensayar y prepararse para cualquier escenario. Incluso ideó un truco: dejar caer un protector labial en la puerta del pasajero, para que, si intentaban escapar, no pudieran abrirla desde dentro. El 7 de mayo de 1972, sus fantasías se hicieron realidad. Recogió a Mary Ann Pizzi y a Anita Lucchesi, ambas de 18 años, cerca de la Universidad de Berkeley. Las llevó a una zona boscosa y aislada donde las apuñaló, estranguló y luego abusó a sus cadáveres. Más tarde desmembró los cuerpos, les quitó sus cabezas y manos, las desechó en diferentes lugares. La cabeza de Mary Ann fue encontrada, pero los restos de Anita nunca aparecieron. Lo más perturbador era que, durante el tiempo que la policía investigaba estas desapariciones y descubrimientos macabros, Edmund Kemper seguía frecuentando el Jury Room, escuchando atentamente las conversaciones de los agentes sobre los casos, absorbiendo cada detalle sobre cómo operaban y qué buscaban, mientras el asesino de las colegialas se reía en silencio de todos ellos. La lista de víctimas de Edmund crecía, y con ella su audacia. El 14 de septiembre de 1972 recogió a Akio Ko, de 15 años, que hacía autostop para ir a su clase de ballet. La sofocó, abusó y deshaciéndose de su cabeza y manos en lugares separados. Después de cometer este horrible crimen, con el cuerpo de Akio en el maletero, Kemper se detuvo en su bar habitual para tomar unas cervezas con los mismos policías que lo consideraban un amigo. Su fascinación por la introducida por un espectáculo de magia de niño, se había convertido en una firma macabra. En enero de 1973, Edmund Kemper asesinó a Cindy Chow, de 18 años. Tras desmembrarla, enterró su en el jardín trasero de su madre, orientada hacia su ventana, explicando que Clarnell siempre quiso que la gente la admirara. Solo un mes después, el 5 de febrero de 1973, tras una violenta discusión con su madre, Edmund Kemper usó su pegatina de aparcamiento de la universidad para recoger a Rosalind Thorpe, de 23 años, y a Alice Liu, de 21. Las acribilló a tiros mientras conducía sus cuerpos y se deshizo de los restos en diferentes lugares. La paranoia de Kemper aumentó. En abril de 1973, el detective Michael Alofi lo visitó para confiscar un arma que había comprado ilegalmente. Kemper estaba convencido de que la policía ya sabía que él era el asesino, que estaban jugando al gato y al ratón. La semana de planificación para su crimen final comenzó. El Viernes Santo de 1973, Edmund, impulsado por años de ira y resentimiento acumulado, finalmente cumplió la fantasía que había albergado desde la infancia: matar a su madre. Mientras Clarnell dormía, la golpeó hasta la muerte con un martillo de garra. Luego desmembró su cuerpo, le cortó la cabeza, la usó y la colocó en la chimenea, usándola como diana para dardos, mientras le gritaba: "Ya no me vas a regañar más". Incluso intentó destruir sus cuerdas vocales con el triturador de basura, encontrando oscuramente inapropiado que la máquina las escupiera de vuelta. Para encubrir el asesinato, Kemper invitó a cenar a Sally Hallett, la mejor amiga de su madre. Al llegar, la estranguló y la escondió en un armario, para luego tener relaciones con su cadáver esa misma noche. Al día siguiente, huyó en el coche de Sally, conduciendo 18 horas hasta Colorado. Allí, en un ataque de culpa o quizás de deseo de notoriedad, tomó un teléfono público y llamó a la policía de Santa Cruz. Al principio, los agentes que lo conocían como Big Ed no le creyeron, pensando que era una broma, pero Edmund Kemper, el gigante gentil, no se detendría hasta que sus crímenes fueran revelados en toda su espantosa magnitud, confirmando lo impensable. La verdad
que se había escuchado acechando en las sombras de Santa Cruz. Finalmente, la policía de Santa Cruz envió un equipo a Pueblo, Colorado, para interrogar a Edmund Kemper. Durante horas, Kemper confesó con un detalle escalofriante los 8 asesinatos recientes, guiando a los investigadores a cada lugar de desecho de los cuerpos. La policía estaba completamente impactada. El asesino había estado enfrente todo el tiempo. Fue arrestado en abril de 1973 a la edad de 24 años, acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado, que se sumaban a los 2 de sus abuelos. Su juicio comenzó en octubre del 73. A pesar de una defensa que argumentaba demencia, el jurado deliberó durante solo 5 horas y lo declaró cuerdo, encontrándolo culpable de todos los cargos en noviembre de 1973. Kemper fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas concurrentes, asegurando que nunca saldría de prisión. Actualmente, Edmund Kemper cumple su condena en la instalación médica de California. En 2017 le fue negada la libertad condicional y en su última audiencia intentó retractarse de sus confesiones, alegando inmadurez. Se ha especulado sobre mismo, aunque Kemper lo ha afirmado y negado, y no hay pruebas concluyentes. En prisión ha mantenido su imagen de genio, enseñando informática a otros reclusos y respondiendo a su correo de fans. También ha colaborado en investigaciones sobre la psicología de los seriales, ofreciéndoles entrevistas detalladas, algunas de las cuales inspiraron la serie Mindhunter. Sus declaraciones, incluso décadas después de sus crímenes, siguen siendo perturbadoras. Cuando un reportero le preguntó cómo se sentía al ver una chica guapa después de matar a su madre, Kemper respondió: un lado de mí dice que me gustaría hablar con ella, salir con ella. El otro lado dice: me pregunto cómo se vería su cabeza en un palo. Otros psiquiatras debaten si Kemper fue un producto del abuso constante de su madre, quizás con un trastorno límite de la personalidad, o si nació como un psicópata sin remordimientos. La tragedia de las víctimas de Kemper sigue viva para sus familias. La historia de Edmund Kemper es un escalofriante recordatorio de que nunca sabemos realmente lo que sucede en la mente de las personas que vemos todos los días, y que el hombre amable de al lado podría estar ocultando un abismo de monstruosidad, esperando el momento perfecto para atacar.